Bueno, Rosana, Joaquín Manso, director del Mundo, Eduardo Inda, que dirige OK Diario, mal llamado OK Inda, o sea, que hoy cuenta algunas cosas curiosas, pero en fin, como dice Beto Ortiz, en Perú el tiempo nos devora, así que vamos al asunto. Don Alberto Núñez Feijóo, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, siempre se dice que al PP se le hacen largas la última semana de las elecciones. Bueno, pero esta última semana de las elecciones ha cambiado por completo la dirección y ha llevado a algo mucho más serio de lo que se planteaba. No porque no estuviera en el discurso del PP, es decir, que España con Sánchez va a una deriva totalitaria descarado. Eso lo ha dicho usted, etcétera. Espero que todo su partido se entere. Pero realmente el acto de ayer de Benalmádena, sacando a la imputada como un trofeo de guerra, que me recordó mucho lo de Pujol cuando sacó a Marta Ferrusola y gritaban las masas enardecidas alabando al atracador de Banca Catalana: «Això és una dona, això és una dona». O sea, eso es una mujer, y una mujer de su marido, se entendía. Pero, ¿usted creyó alguna vez que podríamos ver, porque usted votó al Partido Socialista en tiempos de Felipe González, era joven, todos hemos sido jóvenes? Nada que ver una cosa con otra, ¿eh? Bueno, no, eso es verdad. Nadie pensó, bueno, el Partido Socialista de Felipe González era un partido europeo. Exacto. Este es un partido del tercer mundo tirando al cuarto. Pero ¿usted creyó que alguna vez podríamos ver exhibir a la imputada, en lugar de dimitir el presidente del gobierno, que la presente como un trofeo electoral, que lo mismo le funciona? Pues ciertamente no. Tengo que ser sincero. Que imputen a la mujer del presidente y él se haga la víctima y pida el voto es un chantaje más propio de un populismo que de una democracia occidental, ¿no? El gobierno ya no tiene agenda económica, no tiene agenda social, tiene una agenda judicial. No solo porque esté imputada la mujer del presidente, sino porque hay un conjunto de casos que ya nos vamos olvidando de ellos, que están ahí, que están latentes, que están en la Audiencia Nacional. Y ayer además se vino a coronar, porque ayer ha quedado claro, primero, que aquel informe de la UCO no era tal, no. Que aquel informe de la UCO estaba recortado y fue una filtración, no sabemos de quién. Y en segundo lugar, que aquí esto de que los jueces o algún juez pues no se ajusta a los tiempos electorales, bueno, ayer ha quedado todo roto, todo ha cambiado completamente la estrategia y el relato. ¿Por qué? Porque ha sido la Fiscalía de la Unión Europea, la que ha entrado en una empresa pública dependiente del Ministerio de Economía, Red.es, para ver una serie de contratos financiados con fondos europeos. Por consiguiente, ayer ha quedado demostrado que aquí no hay persecución a nadie, que aquí lo que hay simplemente es el interés por investigar una presunta corrupción. No hay persecución, no hay conspiración, hay interés por investigar una presunta corrupción. Hay una cuestión que ayer lo estábamos comentando antes, vi con mucho interés, porque ha sido, bueno, es el que ha salvado el honor de su partido en el Senado, y tuvo una actuación extraordinaria. Miranda hizo un interrogatorio a una pieza clave, lo mismo que Aldama, la única empleada de Guacalúa, cuya función era dar dinero, la empresa financiadora de Begoña Gómez, y que además delató, supongo que sin querer, el proceso complicado de divorcio, que ella estaba toda la izquierda babeando, porque es una señora muy pintona, que ya lo sabe. Algún anciano del PP también necesitaba pañuelo continuamente para recogerse, pero la verdad es que el interrogatorio fue implacable, porque puso de manifiesto todas las contradicciones de una trama delictiva desde el principio hasta el final, donde mienten todos desde el final hasta el principio. Es decir, no hubo una sola afirmación que no fuera desmentida categóricamente. Estaba muy bien trabajado el interrogatorio. Pero al mismo tiempo, es que yo recuerdo que en tiempos de Felipe González, tardíos, cuando usted estaba ya en el PP, que era su sitio, era evidente que era su sitio,
Pero yo recuerdo que dimitía Solchaga, dimitía Mariano Rubio, dimitía Narcís Serra, vicepresidente y sucesor. Es decir, han dimitido. Y a veces, incluso voluntariamente, Antonio Asunción dimitió porque se le escapó Luis Roldán. Un ladronazo clásico, zaragozano. El ministro de Agricultura de la época. También, pero García Vargas, de las colas largas. Bueno, pero muchos. Es decir, que cuando a alguien le pillaban en una corrupción suya o de su ministerio, por supuesto que dimitía. Y lo de exhibir el delito, yo además veía a esta señora tan pintora que tiene una gran opinión de sí misma, como Begoña y como Sánchez, lo que yo valgo, etcétera, pero al mismo tiempo que estaba quedando con una mentirosa en el Senado, y les daba exactamente igual. Es decir, hay una mutación, y yo lo que temo, no sé cómo lo verá usted, es que este domingo con los votantes va a pasar igual. Es decir, que estamos como en el 36, que al votante de izquierda le da lo mismo que al de derecha, lo maten, lo inculpen, lo injurien o lo arrastren por la calle. Es decir, que se prescinde, digamos, de cualquier moral homogénea para una sociedad. Es decir, una sociedad política, una nación, necesita unas normas morales que respete todo el mundo. Es decir, si tú sales pegándole una ancianita tal, bueno, tú no puedes presentarte concejal. Esas cosas básicas, ¿no? Y sin embargo, da la impresión de que esta generación, esto empezó con Zapatero, pero sobre todo con Sánchez, han prescindido de cualquier barrera moral. Y esto me preocupa porque esto va ligado a los votantes. ¿Cómo lo ve? Pues mire, esta legislatura empezó con una impunidad ofrecida por el presidente del gobierno a las personas que están pendientes de juicio con el Tribunal Supremo por delitos de sedición, malversación y otros. El presidente del gobierno lo ha sido a cambio de otorgar impunidad a Junts, al señor Puigdemont y a sus colegas, y ahora se cree impune él también. Porque si él es capaz de mentirle a todos los españoles en la campaña electoral, si es capaz de que los abogados de los acusados redacten el Código Penal en España con los votos del Partido Socialista y de sus socios, pues ahora entiende que también es capaz de sentirse impune cuando está siendo investigado su partido, su gobierno y el Palacio de la Moncloa. Al final, lo que estamos viendo es que es un presidente con una vanidad no prevista, y fíjese que ya llevamos 6 años de presidencia, y con una soberbia impropia de un ciudadano mortal. En definitiva, aquí lo que está ocurriendo es que un gobierno democrático de un país europeo no puede atacar a los jueces a diario. Y lo que está ocurriendo es que el que más le ataca es el presidente del gobierno. Puede haber políticos que, en mi opinión, no deberían dedicarse a la política, pero en fin, puede haber políticos, y lo estamos viendo, de distintos partidos, de la extrema izquierda, del independentismo catalán, que han atacado a los jueces, pero es que ahora el que más está atacando a los jueces es la presidencia del gobierno, utilizando al fiscal general del Estado como el abogado de la familia del presidente del gobierno. Por consiguiente, insisto, llueve sobre mojado, pero ya nadie se acuerda casi del Tito Berni. Ya nadie se acuerda, o casi le damos menos importancia a que la presidenta del Congreso y un ministro, el de Administraciones Públicas, pues están siendo investigados por la Fiscalía de la Unión Europea. Ya nadie se acuerda, porque no tenemos información de ese sumario, del número 5 de la Audiencia Nacional, que hay pues más de 100 móviles que todavía no conocemos exactamente qué era lo que traen esos móviles, y que hay más de 23 detenidos que afectan a la cúpula del Partido Socialista y a personas que han hecho negocios y que han ido además a recoger las maletas de Delchi en Barajas. Bueno, todo este tipo de sumarios, más el que se está investigando a la Moncloa, bueno, ya son cuestiones que usted acaba de relatar. Yo recuerdo Corcuera. Fíjese, Corcuera hace una ley, sí, y dice aquello de que si hay un solo artículo que sea modificado por el Tribunal Constitucional, yo me voy. Oiga, el Tribunal Constitucional hizo un ajuste a la ley Corcuera. Creo que eran sobre todo 2 artículos los que tropezaba la y dimitió. La pactada en la puerta sin mandamiento judicial, y se fue al día siguiente. Y era por una cuestión, además, en casos de narcotráfico, de flagrante delito, que era discutible, era discutible, y probablemente hoy, si eso lo sacas, hubiera sido aprobado. No sería saludable.
Sí. Saludable. Bueno, pero es verdad. Pero es que hay muchos. Yo lo recuerdo porque tengo 2 tochos contra el felipismo, las crónicas del acabose, con todos los casos de corrupción. Pero un montón, hasta de la Beauty, que eran los intocables. Bueno, allí cayó el presidente de la Bolsa, caían todos, eran portadas de periódico. El gobernador del Banco de España. El gobernador del banco, el que firmaba los billetes, porque firmaba M. Rubio y no M. Jiménez, como firmaba su tarjeta de pícaro. Pero quiero decir que eso lo hemos vivido, y eso desaparece con Zapatero, y ahora estamos exactamente en la situación contraria. En la cuestión de fondo, este domingo, prácticamente el PSOE ha puesto una alternativa clara. O Begoña o democracia. Porque está claro que si Begoña da votos y da la victoria a un partido, estamos ya en la dictadura. Es decir, el presidente del gobierno insulta a los jueces, el gobierno insulta a los jueces y a los medios, pseudomedios llama, o medios de segunda llama la rubia pimpante de ayer, pseudomedios de tal. Pero el pseudomedio de primera contrata por 24 millones, precio Mbappé, a Broncano para broncar a la España que no se someta. No tiene el mismo salario que Mbappé, Broncano. Pero la cuestión es, ¿usted cree que se va a ver el voto al PP como el voto útil con el que se va a medir el voto Begoña? Porque no tengo ninguna duda de que el voto del PSOE, que no sé cuál va a ser el voto Begoña. Con esto usted no contaba, ¿eh? Mire, yo sigo pensando que la política es imprescindible para un país y que el país funciona, entre otras cosas, si tiene una buena gobernanza. Es verdad que yo con este tipo de moral no contaba, porque esto es la antipolítica. Y yo no contaba que en mi país hubiesen imágenes populistas al modelo de los Kirchner en Argentina, y yo no contaba honradamente que estar presenciando, observando la situación de mi país. Y vuelvo a reiterar, mire, es que si un presidente del gobierno es el primer acosador político de los jueces españoles, si dice realmente que le persiguen los jueces porque es un contubernio de la derecha y de la ultraderecha, si en esas cartas, la primera dosis y la segunda dosis de la carta, pues me señala a mí como que estoy detrás de las actuaciones de los jueces, esto es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Mire, la primera carta la escribe para tapar que su mujer estaba siendo investigada en un juzgado desde hacía meses. Mes y medio lo sabía, y tenía abogado desde hacía mes y medio. Y la segunda carta la escribe para tapar que su mujer la han citado a declarar al juzgado. Y eso es todo. Entonces, este tipo de cuestiones, insisto, son graves. Y yo le pediría a los españoles que no se dejen engañar. Porque si rompemos la independencia judicial, automáticamente acabamos con la democracia. Y entramos en un desfiladero muy, muy preocupante, que cada vez se va estrechando más, donde el gobierno se adueña del país y donde ya no hay poderes del Estado ni instituciones del Estado, y en consecuencia quiebra lo fundamental, que es la igualdad de un español, sea o no presidente del gobierno, tenga el patrimonio que tenga y tenga los apellidos que tenga, delante de un estrado, delante de un tribunal, delante de un juez. Por consiguiente, sí pediría que hagamos esa reflexión, que nos movilicemos, que no pensemos que estas elecciones son unas elecciones europeas más, no, estas elecciones tienen una trascendencia en la política nacional, que nos movilicemos y concentremos el voto, porque el objetivo de toda esta campaña ha sido, primero, polarizar el voto, con los asuntos Milei, los asuntos palestinos, etcétera, polarizarlo al máximo. Bueno, y ahora estuvo a punto de meterse con Italia, también el Partido Socialista provocó la fascista Meloni y tal. No, pero lo ha dicho, no estuvo a punto. Sí, lo dijo. Digo, estuvo a punto de que Meloni contestara, porque claro, cuando te insultan hay gente que contesta. Que con eso no solían contar. Y además la inmigración, ¿con quién la van a pactar si no es con Meloni? Pero si es que además le había pedido relaciones a Meloni, claro, él mismo, Sánchez, 15 días antes. La inmigración está pactada con Meloni. El señor Sánchez y la señora Meloni suscribieron el mismo documento de inmigración de la Unión Europea. Por tanto, pero digo, hemos pasado de la polarización a la victimización. Y vuelvo a reiterar, esto es impropio de una democracia occidental.
A ver, Joaquín, Eduardo, Voy a hacer una Rosana... pregunta para ponérselo fácil, digo, y para ponérselo fácil también a los oyentes, porque hemos estado viendo las encuestas y todavía hay un porcentaje muy alto de indecisos, incluso de muchas personas que todavía no han decidido si el domingo van a ir a votar o no. Por lo tanto, y usted está aquí para movilizar el voto. ¿Qué significaría el domingo una amplia victoria de usted sobre Sánchez y qué significaría lo contrario? Pues mire, una victoria del Partido Popular que sea capaz de levantar un resultado muy adverso. Perdimos por mucho en las elecciones europeas anteriores, sacamos un 20% de voto y el PSOE sacó prácticamente un 33% de voto, nos sacan 13 puntos. Darle la vuelta a eso significa ver la luz al final del túnel. Significa que en España hay esperanza, que hay una alternativa consolidada y que los españoles no están de acuerdo con esta impunidad, con esta soberbia, con esta vanidad que se despliega desde el gobierno. Ganar, pues, estas elecciones supondría sin ninguna duda un mensaje de cambio y un mensaje de que los españoles están cabreados y van a ejercer el cabreo a través del voto. Y por tanto, creo que sería muy buena noticia. ¿Qué ocurre si el señor Sánchez, que está jugando al empate, consigue el empate? Pues se considerará todavía más impune, podrá hacer todavía más daño a las instituciones y entraremos, reitero, en una fase de que esa soberbia y esa impunidad mantengan lo que resta de final de legislatura, porque tampoco sabemos qué es lo que va a ocurrir, tampoco sabemos a partir del lunes qué va a ocurrir. Hay que elegir la mesa del Parlamento de Cataluña, hay que construir el gobierno en Cataluña y todo eso tiene un efecto reflujo en el Congreso de los Diputados, porque Sánchez, no nos olvidemos, es un señor pues que está a la orden de diputados independentistas de extrema izquierda y de derecha en Cataluña y por tanto no controla ni gobierna. Insisto, el gobierno ha perdido la agenda. No hay agenda económica, no hay agenda social, hay una agenda judicial. Y eso, vuelvo a reiterar, creo que no lo vamos a ventilar en las urnas. Por eso yo pido, primero, ir a votar y segundo, concentrar el voto. Si nos movilizamos y concentramos el voto en el Partido Popular, se abre una luz de esperanza y sobre todo se abre un escenario de cambio político en España. Déjeme, ahora os cedo, pero es que yo no sé si usted ha seguido, porque es una noticia de ayer por la tarde, que no se le ha dado mucha importancia. Ayer el Constitucional denegó el voto telemático a Puigdemont y obliga a la presencia física para ser candidato. Y todo esto viene, además, de un recurso que presenta Macarena Olona por Vox, aquel Vox, en el año 21 contra el voto de un señor nadie, se llama Luis Puig y Cerdí o algo así. Bueno, y lo que niega es que pueda votar a distancia, que en las Cortes, para votar a alguien, si se elige, hay que estar. Esa doctrina la consolidó o la mantuvo ayer el Constitucional. Claro, eso plantea una situación totalmente distinta para Sánchez, porque su aliado esencial, que es Puigdemont, bueno, es que como venga, ya es que ni el Constitucional puede impedir que lo detengan. Porque es que, repito, esto fue de ayer por la tarde y es verdad que consolida su propia doctrina. Bien, es verdad que también la doctrina era de antes de Pumpido, pero ayer era Pumpido y sin embargo la sentencia, como por otra parte no creo que pueda ser de otra manera, hace prácticamente imposible, salvo que venga para entrar en la cárcel, que entre Puigdemont, que puede venir. Pero la trayectoria no, el que entró en la cárcel fue Junqueras y el que se largó a comer mulfrit a Waterloo fue Puigdemont. Eso considera que cambia, digamos, la capacidad de cambalache, de negociación, de arreglo de una legislatura que en el fondo depende del gobierno de Cataluña. Es evidente que estamos ante un escenario de enorme irresponsabilidad porque todo esto se monta en una gran falacia, que es la irresponsabilidad de dar una ley de amnistía a sabiendas que esa ley de amnistía muy probablemente no se puede aplicar porque va en contra del ordenamiento jurídico español y porque va en contra de los tratados europeos. A partir de ahí, pues todo es posible, porque cuando tienes unos cimientos de barro, lo normal es que el edificio que vas construyendo se desplome, antes o después. Y lo que ocurre es que esta legislatura pues es un gran gigante con pies de barro en la que vivimos con el sobresalto permanente. Pues el Tribunal Constitucional ha dicho lo que
parece razonable que tiene que decir, oiga, salvo que usted acredite su imposibilidad por enfermedad, usted lo que no puede es decir que es parlamentario, que es diputado y no ir a la Cámara a votar. Y mucho más, usted lo que no puede es, si está pendiente de un juicio en un país, usted lo que no puede, lógicamente, pues es votar y ejercer sus derechos que deberían de estar limitados al efecto. ¿Por qué no se publica la ley de amnistía? Es una pregunta bastante procedente. ¿Por qué usted dijo en el debate si se publica? ¿Lo recuerda? Dice, esa ley de amnistía, si se publica, porque a usted le había llegado ya algún rumor de que iban a dejar hasta después de las elecciones, o porque realmente hay un problema en el pacto con Puigdemont. Bueno, yo lo dije porque yo estoy convencido que el gobierno sabe que esa ley muy probablemente sea de imposible aplicación. Y por tanto, bueno, él va a manejar los tiempos de publicar. Oiga, ¿el señor Puigdemont va a renunciar a presidir la Generalitat de Cataluña? Le podemos publicar la ley. ¿El señor Puigdemont va a intentar ser el presidente de la Generalitat de Cataluña? Pues podemos no publicarla. Estamos hablando de personas cuyos límites morales hemos visto que ya no existen. Y por tanto, cuando tú no tienes un límite moral, no tienes límite de cualquier tipo. Si tú no tienes límite moral, ya no tienes límite político, ni límite ético. Legal, en este caso. Exacto. Entonces, mire, vivimos en un país donde, vuelvo a reiterar, el presidente del gobierno está señalando a los jueces. Esto es imposible de entender. Ayer repasaba su intervención cuando le pide de forma constante y continua al presidente Rajoy su dimisión. Sí. Porque hay un párrafo, una línea en una sentencia que habla de que el PP es responsable a título lucrativo. Posteriormente el Tribunal Supremo deja sin efecto anuló esa morcilla del juez de Prada. Prevaricadora. Su contundencia pidiéndole la dimisión. Oiga, es que es de un cinismo comparado con el Sánchez de hoy, que yo sería incapaz de salir a la calle, ya no solamente de ejercer de presidente de gobierno, es que yo me hubiese ido a mi casa desde hace ya bastante tiempo para intentar reconstruir mi imagen pública y, oiga, ajustar los disparates continuos en los que nos está metiendo en un país que, vuelvo a reiterar, donde no se habla de lo importante. ¿Y qué es lo importante? Oiga, lo importante es que hoy un joven ni sueña con adquirir una vivienda. Lo importante es que los alimentos han subido un 35%. Lo importante es que no sabemos exactamente el número de parados porque tenemos más de 500.000 que no están en el paro, que se llaman fijos, discontinuos e inactivos. Lo importante es que tenemos una deuda pública que nosotros ya no vamos a pagar, ni nuestros hijos. Lo importante es que tenemos la misma renta per cápita que en el año 2019. En el año 2019. Oiga, lo importante es que no tenemos un proyecto de futuro. Y lo importante, además, que el presidente de gobierno, en vez de unir a la sociedad, lo que ha venido es a dividirla, a fracturarla, a vivir de la polarización, del muro, de la división. Oiga, de verdad, yo creo que España no se merece este presidente ni este gobierno. Y además, es que se ha cargado su partido. Bueno, lógicamente su partido está encantado. Pero es problema de ellos, déjeles. A ver, Eduardo. No, vamos a ver, llevan amagando con convocar a la Comisión de Investigación del Senado a doña Begoña Gómez, que sí, que no, que a lo mejor lo van a hacer o no lo van a hacer. Esa es la primera pregunta que le quería hacer. Y luego, en segundo lugar, algo que comentó aquí el señor Jiménez Los Santos, y es que al parecer Hacienda está persiguiendo a su familia. Cosa que hacen habitualmente porque se comportan, como se ha demostrado con el caso de la señora Ayuso, más como una mafia que como un Estado serio y democrático. Mire, yo no he amagado con llevar a la señora Begoña Gómez al Senado. Yo he dicho que no la quiero llevar. No he amagado, pues. Lo que sí he dicho es que el señor Semper ayer dejó la puerta medio abierta. Completo. Lo que hemos dicho es que el señor Sánchez va a ser interrogado en la Comisión de Investigación del Senado porque no ha dado ninguna explicación. Es más, solamente ha procedido al insulto y a la descalificación. Por tanto, vamos a tener que sentarle en el interrogatorio de la Comisión del Senado. Segundo, la señora Begoña está siendo investigada en un juzgado, aunque mejor sitio para saber exactamente si tiene responsabilidad penal o no. ¿De quién es la responsabilidad política de su marido?
¿De quién es la responsabilidad que a nosotros nos interesa? De su marido. ¿La señora Begoña ha hecho alguna actividad delictiva que esté tipificada en el Código Penal y además se va a poder probar? No lo sé. Lo que sí es que la responsabilidad política del señor Sánchez es evidente y que no puede haber un primer ministro europeo que esté en este momento en el número 1 de gobiernos investigados por corrupción en los 27 países de la Unión. Esto es lo que hemos dicho. Y la mujer del presidente del gobierno está siendo investigada, de momento, en la Plaza de Castilla. Veremos cuando conozcamos el contenido de ese centenar de móviles de la Audiencia Nacional si hay alguna relación o interrelación entre esas conversaciones y otra vez la esposa del presidente del gobierno. Por tanto, esto es lo que hemos dicho. Decir en este momento que no vamos a llamar a Begoña definitivamente, oiga, pero yo no se lo puedo asegurar. Lo que sí le aseguro es que yo no he tenido nunca ninguna intención de meter a la mujer del presidente del gobierno en esto. Ha sido el presidente del gobierno la que la ha utilizado. Y ayer más. Para victimizarse él y para salvar su carrera política. Motivo de más para llamarla al Senado. Aparte de que la llame el señor Peinado, que ya la ha llamado, y el 5 de julio tendrá que comparecer. Veremos por dónde entra en Plaza Castilla, si por la puerta normal o por el garaje. Insisto, esta es nuestra estrategia y, en fin, hemos sido muy respetuosos y me gustaría seguir insistiendo en el respeto. Aquí hay una persona que ha podido cometer algunos delitos y de hecho está siendo investigada por corrupción y tráfico de influencias. No es poco. Son 6 años de cárcel. Es evidente que los españoles se han dado cuenta de que una persona normal no podría entrar en una empresa pública como Indra o llamar a otra empresa regulada como Telefónica y conseguir mucho dinero para sus aplicativos que posteriormente los utiliza, parece ser, en beneficio propio y los pone a su nombre. Por tanto, todo este tipo de cuestiones no es normal. Yo llevo mucho tiempo en la administración pública. Oiga, coger el sobre de documentos administrativos en un expediente de contratación y encontrarte con una carta firmada por la mujer del presidente del gobierno es inverosímil. Es que la pregunta es, pero ¿de verdad que ya consideramos que esto es normal? Pues que esto en una mesa de contratación, cualquier persona, el asesor, el interventor de la mesa, se tienen que levantar y decir, oiga, este documento no puede ser, tiene que ser falso. Pido que este documento... Le dieron 10 millones a Barrabés porque era auténtico. Bueno, el resumen del resumen es que esto no tiene sentido. Y claro, cuando se habla de que nosotros estamos yendo contra la mujer del presidente del gobierno, es falso. Y otra vez está utilizando incluso a su familia para victimizarse y buscar votos. Está claro. No hay otra particularidad. Y fíjese, es evidente también, cosa que no ha salido, pues oiga, pues han pedido la declaración de la renta de mi hermana y de un hermano de mi pareja en la comisión de investigación. Oiga, y yo, como no puedo entender que este sea el juego democrático de mi país, pues verá usted, si usted me lo pregunta... democrático no, pero el juego socialista... La declaración de la... ¿Esto cómo es? Pues eso lo puede pedir un juez. Pues ahí está, en la Comisión de Investigación del Congreso han pedido la declaración de la renta de mi hermana y han pedido la declaración de la renta de un hermano de... Bueno, eso debe ser por la declaración de la renta que ustedes no piden del hermano del presidente. Sí. Yo ya se lo sugiero. Sí, ya, mire, si vamos a hermanos... Ya que no van a llamar a Begoña, pidan la declaración de David Azágara. Ha mencionado usted a las empresas cotizadas del IBEX. Me gustaría saber si usted se ha puesto en contacto con ellos o alguien de estas empresas se ha puesto en contacto con el Partido Popular y en concreto con usted para dar explicaciones sobre los acuerdos, negocios con Begoña Gómez o trabajos. También me gustaría preguntarle sobre ese pensamiento binario, esa polarización a la que hacía anteriormente referencia Federico. ¿Cómo se revierte esa situación actual en España en donde parece que hay una masa social que es impermeable a la mentira y a la manipulación? Ayer lo vimos, por ejemplo, con Magdalena Álvarez, cuando el presidente del Gobierno dijo que también era una víctima de la máquina del fango. Y pero la máquina del fango conviene recordar, sí, porque es que nuestros seguidores jóvenes que cogen el podcast, etcétera, no saben que Magdalena Álvarez, llamada Mimaleni por Chávez, que le tenía tal pavor que se la quitó de encima de la Junta de Andalucía junto con Carmen Calvo, se ligó de las dos a la vez, fue condenada por una actividad delictiva
en Europa, en el Banco Europeo de Inversión. Como segunda del puesto que ahora ocupa Nadia Calviño. Después de haber presidido la época de mayor corrupción de la agencia tributaria hasta ahora, porque ahora ya con lo del el novio de Ayuso ya han batido todas las marcas, cuando estaba al frente de la agencia tributaria y Borrell creó el terror fiscal con la pobre Lola Flores, que debía 600.000 pesetas de la época y se pasó 3 meses abriendo los telediarios. Era Magdalena Álvarez. Cuando toda la corrupción en Barcelona... Magdalena Álvarez condenada en los SERE. En los SERE claro, también. Es que ayer el presidente del en gobierno... los SERE, en Europa, claro, en todas partes. Ayer Magdalena Álvarez estaba en ese mitin en Benalmádena y el presidente del gobierno dijo que era también una víctima de la persecución política y de la máquina del fango. Está condenada en sentencia firme. Ni máquina del fango ni leches. Por 2 máquinas del fango, europea y española. Y luego, por otro lado, que no se nos olviden las declaraciones que hace hoy Abascal en el diario El Mundo, en donde se dirige directamente a usted y dice en concreto que deseo que Sánchez reciba un varapalo, pero también deseo el mismo varapalo para el Partido Popular. Esas 3 preguntas. No hay ninguna empresa que se hayan puesto en contacto con nosotros para dar ninguna explicación. Entiendo que se la tienen que dar a sus socios. Quiere decir a sus accionistas. Exacto. Porque es evidente el perjuicio que les está provocando. Yo no digo que no actuasen de buena fe, probablemente pensaron que ese aplicativo era para la Universidad Complutense. En todo caso es curioso que no sean las autoridades académicas... Te advierto, don Alberto, que la ironía no funciona en la radio. No. Y menos con las empresas cotizadas. Sabían perfectamente el señor Murtra y compañía que si reciben a la señora presidenta. Ya. La señora Gómez ya ha dicho que eso es suyo. Bueno, acaba de decirlo, he visto esta mañana, se ha dicho que no, que era suyo. Pero antes, Goyache, el rector, lo dijo, efectivamente, dijo que le daba igual de dónde venía el dinero. Yo lo valgo, o sea, el Chapo Guzmán financiando las investigaciones de química. O sea, en fin, alucinante. Bueno, la ironía forma parte de mi carácter y no voy a renunciar a ella porque si no, pues no sería yo. Pero dicho esto, lo de Magdalena Álvarez, con todos los respetos, que ha sido una ministra, en mi opinión, bastante nefasta, además de sus antecedentes penales y de sus sentencias, que el presidente del gobierno vaya a, creo que fue Málaga ayer, o Benalmádena, y diga lo que dice, bueno, ya es normal. Es que ahora ya este señor se ha convertido en el creador de la máquina del fango, sabiendo que el fango es él. Y claro, si tú creas una criatura, a esa criatura la conoces mejor que nadie. El bulo de la historia democrática de nuestro país se llama Pedro Sánchez. Ha sido un bulo toda su carrera política. Ha sido un bulo esto de que venía y hizo una moción de censura para eliminar la corrupción y ahora se encuentra que tiene la corrupción en su habitación. Porque él conoce las actividades, y sean o no delictivas, reitero que yo no entro, lo que son éticamente reprochables y políticamente incompatibles. Por consiguiente, es el bulo permanente. Es un señor que ha engañado a su partido, que ha hecho trampas en las votaciones de su partido, que han tenido que echarle de secretario general de su partido, que ha entrado en el gobierno de España con una moción de censura para acabar con la corrupción y convocar elecciones, y hizo exactamente lo contrario. Ni convocó elecciones hasta que le tomaron el presupuesto, ni por supuesto acabó con la corrupción, sino que ahora la está justificando. Bueno, ya no hablemos de que ha dicho que no iba a gobernar con Podemos y nos hizo votar 2 veces. Diciendo que no iba a gobernar con Podemos, y con Bildu ya no hablaba, y gracias a Bildu es presidente del gobierno en esta legislatura, y a cambio le ha dado Pamplona, y ya veremos lo que le ha dado en relación con los presos de ETA. Por tanto, el gran bulo de la democracia española se llama Pedro Sánchez, y lamento tener que decirlo, pero si no lo dijese, ni cumpliría con mi conciencia, ni cumpliría con el mandato que tengo de españoles para cambiar esto, y tenemos que cambiarlo, porque esto no puede seguir por estos derroteros populistas. La otra cuestión que... sí. Bueno, yo me he quedado absolutamente sorprendido leyendo El Mundo esta mañana, bueno, ayer por la noche ya. Bueno, pero es que es verdad. O sea, yo me he quedado sorprendido de que lo verbalizase. Pero lo que ha verbalizado es lo que ha hecho. Ayer estuve en Sevilla. Oiga, ha tumbado el presupuesto de Sevilla con el Partido Socialista. Partido Socialista, Vox y Partido Socialista han dejado la cuarta ciudad de España sin presupuesto durante una campaña electoral.
Ha intentado dedicar buena parte de su campaña electoral no a sustituir a Sánchez, sino a criticar al Partido Popular. Y a mí, si no me preguntan sobre Vox, yo no hago comentarios, porque mi objetivo no es discutir con la oposición, mi objetivo es cambiar al gobierno. Y es evidente que, lamentablemente, no sé quién asesora a Santi Abascal, pero lo cierto y verdad es que últimamente se dedica el 50% de su tiempo a criticar a Sánchez, el otro 50% de su tiempo a facilitarle a Sánchez su estrategia y, en consecuencia, a criticar al Partido Popular. Pero por eso yo pido la concentración del voto, porque si vamos todos a votar, todos aquellos que queremos que Sánchez se vaya, y cogemos una papeleta, la papeleta del Partido Popular, Sánchez se va seguro. Se ponga como se ponga, y es que hay una mayoría de españoles que quiere que Sánchez no sea presidente del gobierno. Si esa mayoría de españoles se concentra y ordenamos el voto, vamos a sacar más votos que nunca en la historia ha sacado el centro derecha español. Ya lo sacamos el 23 de julio del año pasado, 11.100.000 votos. Rajoy sacó 10.800.000. Tuvo una mayoría absoluta abrumadora. Con 11.100.000 votos, el PP sobrepasaría los 190 escaños. Oiga, vamos realmente a ser un poco razonables y consecuentes con lo que queremos, o lo que aquí queremos es simplemente mantener posición y tener un partido que tenga 2-3 millones de votos y que imposibilite el cambio en España. Pero yo no me apunto a esto, pero por eso a mí lo que me interesa es decirle a los votantes de Vox: si queréis, como queremos la mayoría, que Sánchez sea una parte aciaga de la historia de España, lo conseguimos. Si dividimos el voto, puede que no lo consigamos. Sí, una cosa más. ¿Qué importancia le da a que la Fiscalía Europea haya entrado a la investigación del caso de Begoña Gómez? Porque hasta ahora el Partido Socialista había tratado de instalar el marco que esto era una cosa de un juez extraño, pues no, que tomaba... que tenía una hija echada a perder. Claro, que era concejal en Pozuelo. Sí. Y sin embargo hoy lo que vemos es que a 3 días de las elecciones es la propia Fiscalía Europea la que manda a la Guardia Civil a llevar a cabo una investigación. ¿Qué importancia le da eso y qué confianza tiene en la Fiscalía Europea? Tiene una importancia clave, por eso intenté decir al principio, cuando el director del programa me preguntaba, yo creo que hay un antes y un después. El hecho de que ya no se puede decir que están jueces de ultraderecha persiguiendo al señor Sánchez, y ahora que ya se constate que es la Fiscalía Europea la que desde hace días, supongo... Hace una semana y pico, sí. Pues hace una semana y pico ha dicho, no quiero ver esos expedientes. La Fiscalía de la Unión Europea. Oiga, ¿esto es lawfare? ¿Esto es corrupción de los jueces españoles? ¿Estos son jueces conservadores que lo que quieren es acabar con el gobierno de Sánchez? No, esto es la Fiscalía Europea, que es absolutamente contundente cada vez que observa algún indicio racional de utilización fraudulenta de fondos públicos europeos. Y la Fiscalía Europea no la va a controlar el señor Sánchez. Esto no es la Fiscal General del Estado. No. La Fiscalía Europea entra en cualquier país, en cualquier expediente que tenga financiación de fondos europeos. Me parece determinante, y ya no hay ninguna justificación ni ninguna razón para pensar que en periodo electoral hay un interés por derrocar al señor Sánchez. No. Lo que hay es un interés por saber la verdad, y la Fiscalía de la Unión Europea no la va a parar nadie. Por eso estoy convencido que la ley de amnistía en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea tampoco la va a parar nadie. Y por eso estoy convencido, insisto, en que vivimos en los últimos episodios de un personaje que es letal para la democracia española. Y lo vuelvo a reiterar, yo creo que España no se merece un presidente de gobierno como este. Bueno, están llegando muchísimas preguntas para el señor Feijóo. Silvia. Sí, muchas preguntas. Sí, algunas ya las ha respondido, así que vamos a centrarnos en 2 asuntos que son los que más interés están despertando entre los oyentes que serán votantes el próximo domingo: las elecciones al Parlamento Europeo y también la citación de Begoña Gómez como imputada. Por cierto, la primera pregunta es de nuestra amiga Ina de Madrid y tiene que ver con alguien al que usted conoce bien.
¿No cree que le tendría que estar recordando al señor Pedro Sánchez todo aquello que nos decía al resto de los españoles y al señor Rajoy, que España no merece un gobierno que le mienta? ¿No le da la impresión, tengo yo, que el señor Sánchez no quiere estar en Europa? Porque transformar unas elecciones tan serias como es el Parlamento Europeo en un show, estoy in love con mi mujer, ¿no le parece triste? Señor Feijóo, ¿por qué cuando se refiere usted al entorno del señor presidente del gobierno no lo llama usted por su nombre, como hace toda Europa, que es Begoña Gómez? Yo quería decirle al señor Feijóo que haga una llamada alta y bien fuerte a todos estos jóvenes que pasan de todo y que les diga que con las elecciones del domingo se están jugando el pan del día de mañana. Hay dos cuestiones, permíteme añadir. Las elecciones europeas es donde menos se vota. En el caso de los jóvenes es evidente, y la prueba es las candidaturas folclóricas o marginales. 1 de cada 10 nuevos votantes declaran su intención de votar a Alvise. Se acabó la fiesta. Bueno, perdona. Un partido que está fuera del radar del mainstream. Que este es el de los antivacunas, anticiencia. Sí. Que también, este también, pero hay otro... Fomentados todos desde la Moncloa. Y pagados por Putin desde hace 10 años. Sí. La Fomentados todos desde Moncloa. Hay un libro es Lucas de la Cal, el que hace en Putinistán. No, es Xavi Colás. Xavi Colás. Yo creo que Lucas estará escribiendo su libro ahora, pero Xavi Colás. Xavi Colás cuenta cómo desde hace 11 años Putin está financiando todos los movimientos contra las vacunas, contra la ciencia, todo aquello que debilita a Occidente, que es la razón, el avance científico, la ilustración, en el fondo es la razón contra el sentimiento, etcétera, etcétera. Hace 10 años, esto lo publicó un personaje, digamos, folclórico, pero la verdad es la verdad, dígala a Agamenón o a Aparicio. Hace 10 años, Julio Ariza le pide a Putin que le facilite gratis un viaje a su hijo Gabriel, que ahora es la mano derecha de Abascal, porque están en suspensión de pagos y entonces no puede pagárselo Intereconomía. Y Putin lo agradece y se lo lleva y tal. Claro, Aparicio, que tiene mucho odio a Ariza, es mutuo, se queda con la suspensión de pagos. Otra vez en quiebra, Ariza ni paga ni indemniza y tal. Pero claro, lo importante es que Ariza, que tiene una importancia fundamental en la orientación de Vox, está desde entonces y empieza, cuando vuelve Gabriel Ariza, empieza a emitir Russia Today. Y el análisis que hace Xavier Collard de Russia Today, cómo el ataque a las vacunas y a la ciencia en general ha sido permanente en los últimos 10 años, pues está ahí. O sea que estos señores que son los patriarcas espirituales de Vox son Putin por arriba, por abajo y por el medio. Entonces, antes usted ha hablado de que claro, los españoles en esta situación y tal, pero Sánchez no habla solo contra la derecha, habla contra la internacional ultraderechista, en la que imagino que está la Fiscalía Europea. Es decir, que no se va porque pierda una situación complicada en España. Piensa quedarse hasta que no haya más remedio que echarlo, porque la impresión que da es numantina. Yo me quedo aquí con mi Begoña y mi fiscal y mi Pumpido y a ver quién me echa, ¿no? ¿No tiene usted esa impresión de que esto va para largo? Yo sigo pensando que nuestro país es un gran país, que hay esperanza, que hay posibilidades de cambiar. Estoy absolutamente convencido de ello y creo que la mayoría de los españoles quiere que Sánchez se vaya. Cuestión distinta es que el señor Sánchez no tiene un principio y en consecuencia pues puede pactar con cualquiera, y lo hemos visto, ¿no? En 46 años de democracia nunca un presidente de gobierno ha sido el que ha perdido las elecciones, jamás. Nunca un presidente del gobierno ha tenido los votos de los herederos de la banda terrorista ETA, es decir, de Bildu, para consolidarle como presidente. Nunca un presidente de gobierno ha tenido los votos de un prófugo de la justicia buscado por el Tribunal Supremo, con el que pacta con su abogado el Código Penal español. Nunca un presidente del gobierno ha utilizado el dinero público y el Código Penal a su disposición. Todo este tipo de cosas las pagará. Y aquí hay una serie de cómplices, porque no nos olvidemos, esta otra izquierda
Esta izquierda a la que está vampirizando, como ya lo ha hecho con Podemos, ahora lo está haciendo con Sumar, es cómplice de toda esta situación. Por tanto, los principios éticos de lo que se denominaba anteriormente la izquierda, pues se están cayendo y se está arrastrando por el desagüe del sanchismo, ¿no? Por tanto, esto de que no merecemos un gobierno que nos mienta, esto de Alfredo Pérez Rubalcaba, es una pena que Alfredo Pérez Rubalcaba se haya muerto, porque probablemente si estuviese en política nos podría decir muchas cosas sobre el sanchismo, ¿no? Pero yo sigo pensando, insisto, porque lo veo en la calle, porque lo noto en el tren, porque lo observo en un aeropuerto, en los pueblos de España. Yo estuve en un pueblo de la provincia de Cáceres. Yo sigo pensando que España va a producirse un cambio, y que si lo hacemos de forma inteligente y sobre todo si concentramos el voto, porque nuestro problema es la concentración del voto. Miren, en el año 99 el Partido Popular saca 3 diputados en las elecciones europeas por encima del PSOE. 3. Y en el 2000 estábamos gobernando, digo, elecciones europeas del 99, llegamos al 2000 con Aznar, mayoría absoluta. En el año 2009 sacamos un diputado de diferencia en las elecciones europeas y en el año 11 sacamos el Partido Popular, mayoría absoluta. En el año 2014 sacamos 2 diputados de diferencia y el Partido Popular ganó por menos diferencia las elecciones del año 2016. Bueno, pues yo creo que todo esto son un buen antecedente para medir el termómetro del próximo mes de junio, ¿no? ¿Estas elecciones son distintas a las generales? Sí. ¿La circunscripción es única? Sí. ¿Movimientos sorprendentes como el que refería el director del Mundo? Pues es evidente que existen, ¿no? Pero, mire, lo que está haciendo el Partido Popular en 2 años es darle la vuelta al marcador. Un partido que tenía 5 millones de votos ahora tiene 8. Un partido que estuvo a punto de ser extraparlamentario en Cataluña con 3 diputados, ahora tiene 15. Y mis antecesores, tanto el presidente Rajoy como el presidente Aznar, se presentaban a las elecciones sin la fractura del centro derecha. Por tanto, si somos capaces de ir confluyendo en el objetivo fundamental, que es que haya un cambio político en España, ir concentrando el voto, tenemos fuerza social suficiente para que haya un cambio de gobierno. Y lo que tenemos es que transformar la mayoría social en la mayoría electoral. Creo además que el Partido Popular está ensanchando el voto y de hecho pues, pasar de 3 a 15 diputados, los 12 que hemos conseguido en Cataluña, no vienen solo de los de Ciudadanos, que tenían 5 o 6. No tenían ya ninguno. También es verdad. Ha venido una parte de Vox y ha venido otra parte del PSC. Es verdad que el PSC bebe en las fuentes de Esquerra Republicana de Cataluña. Eso es evidente, ¿no? Pero, en fin, la clave es que esa mayoría social en contra de Sánchez la transformemos en mayoría electoral en las urnas. Bueno, tenemos una noticia de última hora, porque como esto es... No. Dice, no. Ha publicado la ley de amnistía. Sí, porque veo el BOE desde aquí. No, es el boletín oficial de las Cortes. No, a ver, Rubén Fernández, cuéntanos. Buenos días. Bueno, que para el que no distinga el BOE del boletín oficial de las Cortes, No es lo mismo. pues claro, pensará que acaba de publicarse la ley de amnistía. Sí, pues no, la verdad es que lo que dice el gobierno es que es el paso previo a la publicación en el boletín oficial de las Cortes Oficiales de la ley de amnistía para poder remitirlo a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, de ahí pasaría a Presidencia, Presidencia lo enviaría a Zarzuela, sería sancionado por el Rey, volvería otra vez a Presidencia, que serían los encargados de enviarlo ya al boletín oficial, al BOE, que depende también de Presidencia, y ahí ya es cuando constaría de manera oficial, con lo cual es todavía unos pasos que todavía quedan bastantes. Lo que nos dicen fuentes jurídicas, fuentes parlamentarias, es que este paso, el de publicarse en el boletín oficial de las Cortes Oficiales, es un paso que ha añadido el gobierno, pero que no es necesario, porque lo que cuenta realmente es la publicación en el BOE, que es algo que han añadido ellos para dilatar aún más el proceso, porque todavía quedan estos pasos de sancionar, por ejemplo, el Rey la
la norma, y que es un paso que solo han añadido para dilatar más el proceso y que todavía quedan varios días. Es que es exactamente eso. Ahora, estamos hablando de tequileros, la bolita, ¿dónde está la bolita? Y no hay bolita. O sea, fíjese, pero es una auténtica tomadura de pelo, porque basta con que el gobierno envía al BOE y se publique y ya está votado. Pues no, montan este numerito. Puro, hombre, esto es total. chavismo. Bueno, ¿y qué sensación tiene cuando está con unos zampones? Usted está jugando a las cartas y de pronto descubre que al otro le sale el as, se le cae de la manga. O sea, ¿qué impresión tiene? Me refería a este texto. Fíjese, este texto es el que salió del Congreso de los Diputados. Estuvo 3 meses en el Senado sin tocarle una coma, porque el Senado lo vetó. Por tanto, no hay novedades en el texto. Este texto lo tiene el Congreso de los Diputados desde hace 3 meses sin una coma, sin una modificación, sin una enmienda, sin una raspadura, ¿no? Por tanto, lo que ha hecho la presidencia del Congreso, supongo, siguiendo instrucciones del Gobierno, es decir, el Poder Ejecutivo invadiendo una vez más el Poder Legislativo, pues es trabajando en el contexto electoral que le interesa, eso que ha hecho, ¿no? Y con una particularidad. Los letrados del Senado han hecho un informe, que está a disposición, poniendo 16 tachas de inconstitucionalidad. Eso pero es lo que pasó para la Comisión de Venecia, que se envió también ese informe. Entiendo que sí. Sí, creo que sí. Pero es que además los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso también hicieron un informe con tachas de legalidad. Y ha sido el letrado, el secretario general del Congreso, el letrado jefe, el que ha asumido la responsabilidad. Y firma con su nombre y apellido Fernando Galindo, su amigo, su siervo, el Ola Olaso, héroe de la camisa azul, el que inauguró el Nou Camp, que era el jefe de deportes de Franco. El jefe de deportes y era el más falangista de la falange auténtica, ahora Buseade, en esa época el Ola Olaso, que era altísimo. En el Parlamento de Cataluña los letrados advirtieron de aquella manifestación de independencia no era conforme a derecho. ¿Y quién me iba a decir a mí que el secretario general del Congreso de los Diputados, desoyendo a todos sus compañeros, desoyendo a los letrados de la Comisión de Justicia y a todos los letrados del Senado, ponga su firma en este texto? Una persona que no conozco y en consecuencia no prejuzgo, pero que no nos olvidemos, era el subsecretario de un ministerio. No es un letrado que estaba en el no. Este señor estaba destinado en la subsecretaría de un ministerio, por tanto, alto cargo firmado en el Consejo de Ministros, publicado en el BOE su nombramiento, que automáticamente se convierte en secretario general del Congreso. Por tanto, una vez más, el Poder Ejecutivo está invadiendo el Poder Legislativo y desde el Poder Ejecutivo se está calumniando al Poder Judicial. En definitiva, oiga, cuidado con lo que estamos viviendo, porque menos mal que estamos en Europa, que tenemos tratados y Estado de Derecho europeo y que tenemos una red de seguridad, porque si no, evidentemente podríamos estar cayendo en un populismo bananero impropio de una nación tan antigua y tan solvente como es España. Bueno, ojalá la solvencia y la antigüedad sea creíble. Solvente como pueblo, me refiero. No, como gobierno debemos ya lo que nuestros nietos o bisnietos podrán pagar, porque ya en 2 generaciones ya no podemos pagar la deuda. Se dice pronto. 1,6 billones de euros. Bueno, a lo mejor entonces ya no existe España, o sea, con lo cual sí, con este pájaro... Sí. Pero como decía aquel, a lo mejor si yo ya no lo veo, y otra de gambas, mientras tanto. Es que los que se quieren ir son los que más deben. Hombre, claro. Es por eso cada día es más popular que se vayan. A esos es a los que les pagamos las pensiones. Totalmente, al País Vasco y a Cataluña. Bueno, muchas gracias, don Alberto, con este comentario de última hora, última novedad del gran Bululú, el gran teatro de la comedia de este farsante. Realmente lo que estamos viviendo es tremendo. Así que vamos a ver este domingo si la gente se da cuenta de la gravedad de la situación o se va a tomar el sol. Espero que no, porque realmente siempre son importantes las elecciones. Yo las adoro, porque cuando hay elecciones no se sumen los impuestos. Como usted lo ha dicho muy bien antes, ¿o Begoña o la democracia? Es Begoña o la democracia. Además, ya ni es Sánchez. Mejor resumen es no hay. Begoña.
En fin, muchas gracias, don Alberto. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, y... Vámonos a las clínicas CRES, Federico. Vamos Sí. a analizarnos la microbiota por nuestro bienestar digestivo, muy Sí. necesario en estos tiempos que corren, así que vamos a dar el teléfono de las clínicas CRES en Madrid, Valencia, Zaragoza y Palma de Mallorca, al 91 445 0004, 91 445 0004. Y ahora el Colacel, ¿a quién se lo enviamos hoy? Según la doctrina Sí, Herrero, herreriana, al mísero, y según la mía, al que merece un premio. Evidentemente. Pero Poca es que, gente es que merece ya un se lo dimos premio, ayer a sí, sí, Florentino. Yo se lo daría varias veces al Bueno, día, a pero... Mbappé, Ancelotti no se lo ha dado. No, Mbappé todavía no se lo vamos a dar. No, Oye, Mbappé no. No. Perdón, vamos a ver, se acabó. Yo estoy harto del legitimismo carlista de estos aficionados del Madrid. El discurso que hizo Mbappé en un perfecto francés. Hombre, es que él es francés. Ayer, No, habla francés Él es de francés. cine. de pero cine. habla él- como es su lengua materna. No, no, pero podría hablar también es la lengua materna de Sánchez. No, pero podría hablar un francés No. de Banlieue. Habla un francés perfecto. Habla un Vamos a francés ser de un poco más ministro sexy. golista. Sí. Y hizo además una manifestación de humildad, de amor, acompañado de documentos gráficos que demuestran que es verdad, que siempre quiso jugar en el Madrid. Otra cosa es que la madre, que es una arpía, quería que llegara Una millonario. Y ha llegado millonario al Madrid. A mí empezar dándole el Colacel a Mbappé, Ese cuando me parece todavía no ha bien. tocado balón, me Habla parece totalmente francés, injusto. modelo ENA, y luego habla muy bien, Vuestro nivel de exigencia. español. También. Muy bien español. Por afición. Yo espero que debute en el Molinón. Nos toca. Puede ser, podría ser. ¿sabes? Me parece Oye, que para son la madre el de- Leganés para la y madre el de Mbappé, Valladolid. para la madre de Mbappé, que lo necesita. No, la madre de Mbappé no le doy yo, eso nos pero vamos, negamos. ni Yo pelargón. me le levanto y daba. me voy. Sí, no puede ser. Pero me gusta mucho este muchacho que tanto va a colaborar con la única empresa española de indudable prestigio internacional. La de más prestigio, la más popular. Bueno, hay algunas es- otras que también. pero Sí, bueno. pero vamos, No, está- al lado del está Real inmaculada. Madrid, casi nada lo del No hay ojo y discusión. lo llevaba en la 16, mano. vamos a tener la 16, 17, 18, 19 y la 20. Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días a todos. Los que saben de envejecimiento prematuro siempre nos explican que son dos los aspectos que tenemos que tener claros. Por un lado, dar con la fórmula para luchar contra los radicales libres, que son los responsables del envejecimiento prematuro, y por otro lado, construir, mejorar la producción del cemento del cuerpo, es decir, de colágeno. Doble acción para nuestra piel, nuestros tejidos, que encontramos, ya lo saben, en Colacel Antiox de Mundo Natural. Su secreto, que aquí conocemos bien, está en sus péptidos reactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol o el extracto de granada, y además cuenta con vitamina C que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra esos temidos radicales libres. El resultado, eficiencia, luchamos contra el estrés oxidativo y dejamos cao a los radicales libres. Pregunten a su dietista o farmacéutico por Colacel Antiox de Mundo Natural. También pueden llamar al teléfono de información y pedidos 91 446 0000, consultar en la web www.parafarmaciamundonatural.es y si no, descargarse en la aplicación del móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.